Regresé de mis vacaciones y encontré un candado en la puerta de mi cuarto. Mi yerno me rió en la cara. «Ya no es tu cuarto, viejo. Lárgate». Yo solo sonreí tranquilo. Esa noche, en silencio, lo preparé todo. Al amanecer el candado había desaparecido. Y sobre la mesa dejé una carta que lo hizo temblar de miedo. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Me llamo Rafael Solorzano Vega. Tengo 63 años y vivo en Oaxaca de Juárez, en el corazón del centro histórico, sobre la calle Porfirio Díaz, número 318. Pasé 35 años como perito evaluador de bienes raíces comerciales en este estado. Iba de Tuxtepec a Huatulco, de Juchitán a Tlaxiaco, con mi maletín y mis formularios, midiendo cada rincón, calculando cada grieta, asignando un número preciso a lo que la gente construyó con las manos y los años. Me jubilé hace 2 años. Ahora mis mañanas huelen a tierra húmeda y chile negro, porque lo primero que hago al despertar es salir al patio a revisar mis plantas. Tengo 18 variedades. 18. Desde el chile de agua que da apenas un picor amable, hasta el chiluacle negro que te abraza la garganta como una advertencia. Dicen que el hombre que cultiva chiles tiene paciencia de piedra. Puede ser, pero hasta la piedra, con suficiente agua y tiempo, termina por ceder. Mi casa mide 240 metros cuadrados. La construí ladrillo por ladrillo durante 10 años, antes de que los bancos me prestaran con facilidad, y cuando cada bolsa de cemento requería que uno calculara si valía la pena o esperaba al siguiente quincena. Hoy tiene un valor comercial de 3.200.000 pesos. No lo digo para presumir. Lo digo porque yo lo sé con exactitud. Soy perito, no adivino. Y porque esa cifra es importante para entender lo que vino después. Braulio Castillo Ramírez llegó a mi vida hace 5 años, de la mano de mi hija Simona. Tenía 31 años entonces, cabello bien peinado, una sonrisa que llegaba antes que él al cuarto, y la capacidad de hablar durante 20 minutos sin decir absolutamente nada concreto. Era vendedor de seguros, o había sido, o estaba a punto de serlo. Nunca quedó claro. Lo que sí quedó claro, y bastante rápido, fue que Braulio era el tipo de hombre que calcula cuánto vale el plato antes de sentarse a comer. Al principio lo toleré como se tolera el calor de mayo, con la esperanza de que pase. Simona lo quería, o creía que sí, y eso, para mí, era razón suficiente. Mi hija tiene 34 años, los mismos ojos cafés de su madre, y una tendencia a creer que la gente mejora si uno la quiere lo suficiente. Es una virtud hermosa. También es una vulnerabilidad enorme cuando la persona equivocada la descubre. Se casaron 3 años después de conocerse. Boda sencilla, lo que ellos pudieron pagar. Bien, los invité a vivir conmigo mientras encontraban su propio lugar. Un error que reconozco sin vergüenza, porque en ese momento era la decisión que cualquier padre en Oaxaca habría tomado. La familia es la familia. El techo de uno es el techo de los hijos. Así nos criaron, así vivimos. El problema es que Braulio escuchó su propio lugar y entendió este lugar, pero mío. Pasaron los meses, 1 año, 2. La búsqueda de departamento nunca avanzaba. Siempre había una razón. El mercado estaba caro. La colonia no les convenía. Tal edificio tenía problemas de humedad. Mientras tanto, Braulio fue apropiándose del espacio con la precisión silenciosa de quien ha planeado cada movimiento. Primero fue el sillón de la sala. Más cómodo para ver el partido, suegro. Después fue el control del televisor. Luego, sin decirme nada, pintó la puerta principal de un verde botella que a mí me parece el color del disgusto. Y cuando le pregunté, me respondió con esa sonrisa suya. Le da carácter, don Rafa. No se ponga intenso. Don Rafa. Así empezó a llamarme. No, don Rafael. No, papá, como Simona alguna vez sugirió. Don Rafa, como si mi nombre fuera demasiado para su boca. Pero lo que de verdad me revolvió el estómago fue lo del garaje. Un martes por la mañana, hace 14 meses, noté que había un automóvil desconocido estacionado dentro. Un Nissan blanco, viejo, con una calcomanía de mensajería en la puerta. Le pregunté a Simona. Ella tardó demasiado en responder. Resultó que Braulio había acordado rentar el espacio a un vecino de la siguiente calle. 3.500 pesos mensuales, sin pedirme permiso, sin avisarme,
y desde luego sin entregarme un solo centavo. 14 meses. 49.000 pesos que simplemente desaparecieron en la economía doméstica de mi yerno. Cuando lo confronté, Braulio no se inmutó. Me miró con esa expresión suya de quien explica algo obvio a alguien lento. Es que el espacio estaba sin usarse, suegro. ¿Para qué desperdiciarlo? Tuve ganas de explicarle con la misma calma la diferencia entre sin usarse y disponible para quien se le antoje. Pero me contuve. Entonces, todavía me contenía. Lo que vino después fue peor. Comenzó a invitar gente a la casa, amigos suyos que yo no conocía, que llegaban a cualquier hora y se instalaban en la sala como si fuera bar de esquina. Una vez llegué de hacer mandado en el mercado Benito Juárez y encontré a dos tipos que no había visto en mi vida revisando el patio trasero con actitud de inspectores. Braulio los presentó escuetamente. Son conocidos. Nada más. Cuando le pedí más detalles, cambió de tema con la habilidad de mago de feria. Empecé a observar. Es lo que uno hace cuando lleva décadas midiendo propiedades. Observa, registra, archiva. Noté que Braulio tenía conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba al cuarto, que revisaba papeles que guardaba rápido en su mochila, que a veces le decía a Simona frases que yo alcanzaba a escuchar a medias. Llamero, hay que apurarnos. El viejo no va a poder hacer nada. El viejo. Un jueves, regresé del mercado Benito Juárez con 1 kilo de chiles chilhuacles y medio queso fresco. Entré por la puerta lateral, la que da al corredor, y los vi antes de que ellos me vieran a mí. Braulio estaba en el patio con un hombre que no conocía. Traje gris, maletín delgado, zapatos caros para ser día de semana. Braulio gesticulaba señalando las paredes, la extensión del jardín, la cochera. El desconocido asentía y tomaba notas en una tablet. Eran los gestos exactos de una visita de avalúo. Los gestos que yo he hecho cientos de veces en casas ajenas. Me detuve en el corredor. Escuché. No pude distinguir todo, pero sí lo suficiente. El hombre preguntó algo sobre la escritura, y Braulio respondió con seguridad, como si ya tuviera la respuesta memorizada. Me senté en la banca del corredor, con mi bolsa del mercado en las rodillas, y esperé a que terminaran. Cuando el desconocido se fue, entré al patio como si nada. ¿Quién era ese señor, Braulio? Él no parpadeó. Un conocido. No te preocupes, suegro. ¿Un conocido con tablet y maletín que revisa mi patio un jueves? Ándele, no sea desconfiado. Sonrió y entró a la casa. Me quedé solo en el patio. A mi izquierda, el chile negro más viejo de mi jardín. 4 años de cultivarlo, el más resistente, el que más tarda en dar fruto y el que pica con más elegancia cuando finalmente lo hace. Lo miré un momento. Luego saqué mi teléfono y abrí la grabadora. Era tarde, pero algo habían dicho antes de que yo llegara. La última parte de la conversación, la que sí alcancé a captar, quedó guardada. 38 segundos de audio. Y en esos 38 segundos, la palabra escritura aparecía 2 veces en boca del desconocido, y el tono de Braulio al responder era el de alguien que ya tiene todo resuelto. Todo resuelto, pensé. Guardé el teléfono, entré a la cocina, puse a hervir agua para el té, y empecé a pensar. Esa noche no dormí bien, pero no fue por angustia. Fue porque estaba pensando demasiado rápido para dejar que el cuerpo descansara. Hay una cosa que aprendes después de décadas valuando propiedades. La diferencia entre lo que parece y lo que es. Un edificio puede tener fachada impecable y cimientos podridos. Una casa puede verse abandonada y tener documentos perfectamente limpios. El truco es no quedarse con la primera impresión. Nunca. Revisar. Verificar. Documentar. Y solo entonces, sacar conclusiones. Me senté en la mesa del comedor, en la oscuridad, con una taza de té de manzanilla que no me tomé, y empecé a ordenar lo que sabía. El hombre del traje gris con actitud de colega. La palabra escritura, en boca de alguien que no era el dueño. El garaje rentado sin permiso. Los conocidos que revisaban el patio. Las frases a medias de Braulio sobre apurarse y que el viejo no va a poder hacer nada. Cada pieza suelta, vista en conjunto, formaba un mapa bastante claro. Braulio no estaba buscando departamento. Braulio nunca había estado buscando departamento. Lo que Braulio estaba buscando era la manera de quedarse con mi casa. Recordé una tarde de hace 3 años, poco después de que se casaran.
Simona y yo estábamos en el patio. Ella me ayudaba a trasplantar unos chiles de agua, y me dijo, sin darle mucha importancia: Braulio preguntó cómo funciona lo de la herencia en México, papá. Ya sabes, para saber cómo protegerme a mí en caso de que tú... Se detuvo a la mitad. Yo la miré. Ella se encogió de hombros, un poco colorada. Ya sabes, dijo que es importante planear. Yo le respondí que tenía razón, que era importante planear, y cambié el tema. Debí haberle preguntado exactamente qué clase de planeación tenía en mente mi yerno. Esa mañana, mientras la ciudad despertaba y el olor a pan de yema llegaba desde la panadería de la esquina, tomé una decisión. No iba a huir. No iba a confrontar a Braulio con gritos ni escenas que él sabría usar en mi contra. Y desde luego no iba a quedarme cruzado de brazos esperando a ver qué pasaba. Iba a revisar mis cimientos. Llegué a la notaría pública número 14, sobre Macedonio Alcalá, a las 9:15 de la mañana. El licenciado Lisandro Fuentes Ortiz me recibió en su despacho. Un hombre de unos 55 años, pelo canoso, traje oscuro, con esa calma específica de quien ha visto demasiados conflictos familiares para sorprenderse ya de nada. Le dije que quería revisar el estado de mis documentos. Escritura, poderes notariales, cualquier movimiento reciente sobre la propiedad. Lo que me dijo en los siguientes 20 minutos me heló la sangre. Y eso que yo soy de Oaxaca, y estoy acostumbrado al calor. Ningún movimiento sobre la propiedad, hasta ese momento. Bien, pero... Y aquí, el licenciado Fuentes bajó un poco la voz, con esa delicadeza de quien da una mala noticia sin querer alarmar. Había algo que debía saber. 3 semanas atrás, un abogado llamado Edgar Montes Arriaga había consultado con la notaría sobre los procedimientos para obtener un poder notarial en representación de un propietario con capacidad disminuida, sin dar nombres. Solo consulta general. Pero el licenciado Fuentes, que lleva 22 años en este oficio, recordaba bien la consulta porque el señor Montes había preguntado con una especificidad que iba más allá de lo teórico. Lo miré en silencio. ¿Edgar Montes? Repetí. Arriaga. Tiene despacho en la calle Pino Suárez. Salí de la notaría con pasos tranquilos. Me senté en una banca del andador Macedonio Alcalá, frente a una tienda de artesanías que abría apenas, y marqué un número que me había dado un colega evaluador hace algunos meses. Óscar Peralta, detective privado con licencia, discreto, con buena reputación entre los profesionistas del centro. Le expliqué la situación en 10 minutos. Le pedí que investigara a Braulio y a Montes. Movimientos, reuniones, contactos. Le pagué 12.000 pesos de adelanto en efectivo, porque esas cosas se pagan en efectivo y en persona, sin recibos que luego aparezcan donde no deben. Cuando llegué a casa esa tarde, doña Consuelo Vargas me saludó desde el otro lado de la barda, con su voz de «No hay secretos en esta cuadra». «Don Rafaelito, ¿cómo estuvo el paseo?» «Productivo, doña Consuelo». «Qué bueno». Pausa. Y luego, como si fuera lo más natural: «Oiga, el otro día vi a su yerno con un muchacho que andaba fotografiando los cuartos de adentro, por la ventana del patio. ¿Es para remodelación?» La miré. Ella tenía esa expresión inocente de quien sabe exactamente qué está diciendo. «No», respondí simplemente. «Ah», asintió despacio. «Pensé que no. Esa noche, sentado frente a mis chiles en el patio, estuve un largo rato sin hacer nada más que observarlos. El chile negro tarda entre 80 y 90 días en madurar desde que se trasplanta. Durante ese tiempo no hace nada visible. La planta crece despacio, echa hojas, se fortalece en silencio. Nadie que no lo conozca diría que está haciendo algo importante. Pero por dentro, todo está cambiando. Pensé en eso. 2 días después, le anuncié a Simona, en la cocina, mientras ella preparaba café, y Braulio estaba en la sala, que me iba de vacaciones a Puerto Escondido. 2 semanas. Quería descansar, ver el mar, visitar a un colega que vivía por allá. Simona me miró con algo parecido a la sorpresa. Luego miró hacia la sala, como buscando permiso o instrucciones. No dijo nada. Braulio asomó la cabeza desde el pasillo. Me sonrió. Una sonrisa amplia, cálida, casi generosa. «Qué buena idea, suegro. Se lo merece. Descanse bien». Fue la sonrisa más honesta que me había dado en 5 años, porque por primera vez no estaba fingiendo alegría.
Estaba sintiéndola de verdad, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche hice mi maleta con calma. 3 mudas de ropa, mis medicamentos, un cuaderno y una pluma. Antes de cerrarla, saqué el teléfono y revisé el audio de 38 segundos que había grabado en el patio. Lo escuché 2 veces. Luego lo guardé en 3 lugares distintos: el teléfono, la nube y un correo que me mandé a mí mismo con asunto documentación personal. Puerto Escondido me esperaba, pero no iba a descansar. El autobús de la línea ADO salió de Oaxaca a las 6:30 de la mañana, puntual como siempre. Me acomodé en el asiento junto a la ventana, puse la maleta en el compartimento de arriba y vi cómo la ciudad iba quedándose atrás. Primero, el centro histórico con sus edificios de cantera verde, luego las colonias periféricas, luego las montañas de la Sierra Madre del Sur, cerrándose alrededor de la carretera, como paredes de un pasillo que solo conoce una dirección. Braulio me había despedido en la puerta con una sonrisa tan amplia que casi daba lástima. «Descanse bien, suegro. Se lo merece». Simona me había dado un abrazo corto, un poco rígido, sin mirarme a los ojos. Me pregunté cuánto le había dicho él, cuánto sabía ella, y cuánto de lo que sabía prefería ignorar. Puerto Escondido está a unas 6 horas de Oaxaca por la carretera costera. Llegué entrada la tarde, cuando el sol ya caía oblicuo sobre el Pacífico y el aire olía a sal y a motor de lancha. Aurelio Mendoza me esperaba en su camioneta frente a la terminal. Un hombre de 68 años, pelo completamente blanco, anteojos de armadura gruesa y la costumbre de hablar poco pero preciso, cualidad que en nuestro oficio vale más que cualquier título. Fuimos colegas durante casi 20 años. Se jubiló antes que yo. Se vino a vivir a la costa y desde entonces se dedica a hacer avalúos esporádicos para clientes de la zona turística. Lo primero que me dijo, antes de arrancar la camioneta, fue: «Traes cara de que no vienes a descansar». Le respondí que tenía razón y que necesitaba un favor profesional. Al día siguiente, mientras Aurelio tramitaba el avalúo independiente de mi propiedad en Oaxaca, con los documentos que yo le había escaneado y enviado desde la notaría antes de salir, yo me senté en la terraza de su casa frente al mar y abrí el teléfono. Tenía 3 mensajes de Óscar Peralta, el detective que había contratado antes de partir. El primero era de texto: «Todo tranquilo el primer día. Su yerno salió temprano». El segundo era una fotografía tomada desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle. Braulio y un hombre que reconocí de inmediato. Traje oscuro, maletín delgado, zapatos de día de semana, sentados en una mesa de un café sobre Macedonio Alcalá. El hombre del café no era un conocido. Era Edgar Montes Arriaga, abogado, según la información que Peralta había adjuntado en el tercer mensaje. Licenciado en Derecho por la UABJO. Despacho en calle Pino Suárez número 44. Especialidad declarada: Derecho Civil y Sucesorio. Derecho sucesorio. Me quedé mirando el mar un momento. Las olas entraban y salían con esa indiferencia perfecta que tienen las olas. Pensé que Braulio era, en cierto modo, como el agua, constante, sin prisa aparente, pero siempre avanzando hacia donde quiere llegar. El problema es que el agua no sabe que hay quien construye diques. Esa tarde recibí más material de Peralta. Un video borroso pero reconocible. Braulio entrando a mi casa con otro hombre, este de ropa casual, que cargaba lo que parecía ser una cinta métrica y una tableta. Lo vi en la grabación caminar por el patio trasero, medir el largo de la barda, apuntar algo. Braulio lo seguía con los brazos cruzados, como supervisor en obra propia. Sentí algo que no era exactamente enojo. Era más parecido a la confirmación fría de un diagnóstico que ya esperabas. Cuando uno lleva décadas evaluando propiedades ajenas, aprende a distinguir entre el que visita una casa con curiosidad y el que la visita con intención. El hombre de la cinta métrica no estaba curioseando. Estaba preparando un expediente. Llamé al licenciado Fuentes esa misma noche. «Licenciado», le dije, «necesito iniciar los trámites de un testamento nuevo, detallado, con condiciones específicas. ¿Puede recibirme cuando regrese?» Hubo una pausa breve del otro lado. «Por supuesto, don Rafael. ¿Hay algo urgente que deba atender antes?» «Todavía no, pero en unos días sí». «Entendido. Lo espero». Colgué y anoté en mi cuaderno la primera columna de una tabla que iba a volverse bastante larga con el tiempo.
2 semanas en Puerto Escondido. Aurelio y yo cenábamos juntos cada noche. Hablábamos del oficio, de propiedades que habíamos valuado hace 20 años que ahora valían el triple, de clientes que se habían peleado por terrenos que sus padres habían construido con las manos. Historias que en ese momento ya no me parecían ajenas. El avalúo independiente de mi propiedad llegó en formato oficial 4 días después. 3.280.000 pesos, firmado y sellado. Lo guardé junto con el cuaderno. Fue en la segunda semana cuando Peralta me envió el mensaje que cambió el ritmo de todo. Sin preámbulo, sin explicación, solo una fotografía. La tomó desde afuera, a través de la reja del jardín, con suficiente zoom para que los detalles quedaran claros. La puerta de mi cuarto, el cuarto donde he dormido durante 22 años, donde guardo mis herramientas, mis archivos, el escritorio donde evaluaba propiedades antes de jubilarme. Tenía un candado nuevo, un candado plateado, modelo industrial, del tipo que uno compra en cualquier ferretería del centro, colgado ahí como si fuera lo más natural del mundo. Lo miré durante varios segundos. Braulio no había esperado mi regreso para hacer su movimiento. Ni siquiera había esperado que yo me fuera del todo. Lo había hecho mientras yo estaba sentado en una terraza frente al Pacífico, bebiendo café con un colega retirado, creyendo que tenía tiempo. Guardé el teléfono. Terminé el café. Miré el horizonte un rato más. Luego abrí el cuaderno y empecé a escribir la segunda columna de la tabla. Aurelio me llevó a la terminal el penúltimo día de mi estancia. Antes de bajar de la camioneta, me extendió el sobre con el avalúo oficial y dijo, sin preámbulo, sea lo que sea que estés planeando, hazlo bien. No le pregunté cómo lo sabía. Los valuadores aprendemos a leer contextos, no solo propiedades. Desde la terminal, mientras esperaba el autobús, hice 3 llamadas. La primera fue al licenciado Fuentes. Licenciado, necesito que preparemos varios documentos antes de que llegue. Le envío la lista por correo en este momento. La segunda fue a Peralta. Necesito que documente todo movimiento en mi propiedad durante los próximos 10 días. Fotos, fechas, horas, cualquier persona que entre o salga. La tercera llamada no fue una llamada. Fue un correo electrónico a la dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Oaxaca, solicitando información sobre el procedimiento para inscribir una anotación preventiva sobre un inmueble de mi titularidad. Respondieron antes de que el autobús llegara a Tehuantepec. El viaje de regreso duró 6 horas. Usé 4 de ellas para redactar, en el cuaderno, los puntos exactos de lo que necesitaba. Un perito evaluador pasa la vida entera entendiendo una sola cosa, que la realidad de un bien no es lo que parece, sino lo que dicen los documentos. Braulio había cometido el error clásico del que no conoce el sistema. Creyó que ocupar el espacio era lo mismo que poseerlo, que vivir en una casa equivalía a tener derechos sobre ella, que el viejo sin escritorio y sin traje era el más débil de los dos. Iba a ser un desengaño pedagógico. El autobús llegó a Oaxaca entrada la noche. Tomé un taxi al centro, dejé la maleta en la habitación de huéspedes, porque ya sabía que mi cuarto tenía candado, y no pensaba quitarlo esa noche. Todavía no. Y me senté a la mesa con el cuaderno abierto frente a mí. A la mañana siguiente estaba en la notaría pública número 14 a las 9 en punto. El licenciado Fuentes me recibió con su puntualidad habitual y su expresión de haber visto ya demasiadas historias como para dejarse sorprender por la mía. Pasamos 2 horas y media trabajando. Cuando salí de esa oficina, llevaba 4 instrumentos jurídicos en proceso o concluidos, y la propiedad de Braulio sobre mi casa había pasado de posible en su mente a imposible en la ley. El primero fue la revocación de poderes notariales. Años atrás, cuando Simona se casó, había firmado un poder general que le daba ciertas facultades administrativas. Pensé que era prudente, en caso de emergencia. Error de principiante. Ese poder, en manos de alguien con acceso a un abogado como Montes, podría usarse para iniciar trámites en mi nombre sin que yo estuviera presente. El licenciado Fuentes lo revocó con fecha y hora, con copia al registro y notificación formal. A partir de ese momento, nadie en el mundo podía actuar en nombre de Rafael Solorzano Vega respecto a sus bienes, excepto Rafael Solorzano Vega en persona. El segundo documento fue el contrato de comodato. Un comodato es, en términos sencillos, un préstamo de uso.
Yo te permito usar mi propiedad de manera gratuita, pero la propiedad sigue siendo mía, y puedo recuperarla cuando yo decida, con un aviso previo de 30 días. El licenciado Fuentes redactó el contrato con los datos exactos de Braulio y Simona como comodatarios, con mi firma como propietario y comodante, y con 2 testigos que él mismo eligió entre su personal. Así no hay conflicto de interés. Me explicó con esa calma suya, de quien ya sabe cómo termina cada historia. El documento quedó protocolizado esa misma mañana. El tercero fue la anotación preventiva en el registro público de la propiedad. Una restricción que indica, de manera pública y verificable, que el inmueble no puede ser transferido, grabado ni modificado en su titularidad sin la presencia física y la firma del dueño registrado. Cualquier notario en México que consulte ese registro antes de proceder con algún trámite, y están obligados a hacerlo, verá la anotación. El plan de Montes, cualquiera que fuera, acababa de encontrar una pared de concreto con sello oficial. Salí de la notaría al mediodía. El sol de Oaxaca pegaba vertical sobre los adoquines del andador y el olor a tlayudas llegaba desde algún puesto cercano. Me detuve frente a la fuente de la plazuela y releí el recibo de trámites que me había dado el licenciado Fuentes. Todo en orden, todo con fecha, todo con sello. Pagué los honorarios notariales, 4.300 pesos en total. Guardé los recibos junto con el avalúo de Aurelio. Lo que vino después me lo contó Peralta esa tarde, cuando nos encontramos en un café a 3 cuadras de mi casa, un lugar pequeño, sin música, con mesas de madera y una señora que hacía el mejor café de olla de la colonia. Peralta llegó con una carpeta delgada y la actitud de alguien que ha hecho bien su trabajo. Lo que había encontrado sobre el licenciado Montes era esperado. Lo que había encontrado sobre Braulio era lo que explicaba el verdadero tamaño del problema. Braulio Castillo Ramírez tenía una deuda con un acreedor privado, un hombre de negocios de la ciudad, por 340.000 pesos. El plazo original había vencido hacía 4 meses. El acreedor, según fuentes que Peralta no detalló y yo no pregunté, había comenzado a presionar. Braulio no tenía propiedades a su nombre. No tenía cuentas con saldo significativo. No tenía activos líquidos de ningún tipo. Lo que sí tenía era un suegro con una casa valuada en más de 3 millones. Ahí estaba el reloj. Ahí estaba la prisa. Ahí estaba la sonrisa demasiado amplia en la puerta cuando me fui de vacaciones. No era ambición ordinaria. Era desesperación con traje de ambición. Le pagué a Peralta sus honorarios de la segunda semana, 6.000 pesos, y le pedí que continuara el seguimiento una semana más. Él asintió, recogió su carpeta y salió sin más ceremonia. Aprecio eso en un profesional. Esa noche, de regreso en la habitación de huéspedes, me quedé mirando el candado en la puerta de mi cuarto al pasar por el pasillo. Era un candado forte, de los medianos, cromado. Unos 220 pesos en cualquier ferretería. Braulio lo había puesto con la seguridad de quien planta una bandera en territorio conquistado. Lo miré durante unos segundos. Luego entré a la habitación de huéspedes, saqué el cuaderno y terminé de escribir la lista que había comenzado en Puerto Escondido. Ya no había columnas pendientes. El plan estaba completo. Fui a la cocina, calenté agua, me preparé un té de manzanilla, este sí me lo tomé, y me senté a esperar que llegara la madrugada. Tenía trabajo que hacer. El taxi me dejó en la esquina de Porfirio Díaz con García Vigil a las 5 de la tarde. Bajé la maleta, pagué, y me quedé un momento parado en la acera mirando la fachada de mi casa. La puerta principal seguía verde botella, ese verde del disgusto que Braulio eligió sin pedirme permiso. Entré despacio, como siempre. El corredor huele a humedad y a cal vieja, ese olor que solo tienen las casas construidas con tiempo y trabajo, no las que se levantan deprisa con materiales baratos. Es el olor de mi vida entera acumulada en 240 metros cuadrados. Dejé la maleta junto al mueble del corredor y empecé a caminar hacia mi cuarto. Lo vi antes de llegar. A 3 metros, sobre la puerta de madera oscura que he abierto miles de veces, brillaba algo que no debía estar ahí. Un candado. Plateado, nuevo, modelo industrial de los medianos. El mismo que había visto en la fotografía de Peralta 2 semanas atrás, ahora frente a mí en carne y metal. Braulio estaba recargado en el marco de la puerta del pasillo, con una taza de café en la mano, y la expresión de alguien que lleva tiempo ensayando este momento. «Oye, ya regresó el señor.
¿Cómo estuvo Puerto Escondido, suegro? No esperó respuesta. Dio un sorbo al café. Miró el candado con un gesto de lo más natural del mundo, como quien señala un cuadro que acaba de colgar, y dijo: reorganizamos un poco los cuartos. Su recámara ya es oficina. Sus cosas están en cajas, en el sótano, bien acomodadas. No se preocupe. Una pausa. Una sonrisa. La ciudad es grande, don Rafa. Seguro encuentra algo. Desde la puerta de la cocina, Simona me miraba. O más bien miraba el piso frente a sus pies, que es diferente. Tenía las manos entrelazadas al frente, los hombros encogidos, la postura de quien quisiera volverse invisible y no sabe cómo. Me quedé en silencio 3 segundos exactos, no porque no tuviera qué decir, sino porque en esos 3 segundos calculé todo lo que ya había hecho, todo lo que tenía firmado, sellado y registrado, y lo comparé con lo que Braulio creía que era la situación. La distancia entre esas dos realidades era tan grande que casi daba risa. Casi. Sonreí. No de la manera en que uno sonríe cuando algo le da gusto, sino de la manera en que uno sonríe cuando una hipótesis que construyó con paciencia durante semanas queda confirmada hasta el último decimal. Está bien, dije. Tomé la maleta. Fui a la habitación de huéspedes, que sí tenía su puerta sin candado, porque esa puerta es mía, y nadie me había pedido permiso para tocarla. Escuché los pasos de Braulio detrás de mí en el pasillo, y luego su voz, más alta ya, con menos barniz encima. Oiga, ¿así nomás? ¿No va a decir nada? Este ya no es su cuarto, viejo. Es mi casa, entiéndalo de una vez. Me detuve. Me volteé despacio. Lo miré desde el umbral de la habitación de huéspedes. Braulio estaba a 6 metros, con la taza de café en la mano y la quijada ligeramente apretada, como si estuviera esperando una reacción que pudiera usar. ¿Tuya? Dije. Solo eso. Nada más. Entré a la habitación y cerré la puerta con suavidad. Sin portazo. Sin drama. Escuché cómo él resoplaba del otro lado, cómo sus pasos se alejaban hacia la sala, cómo murmuraba algo que no alcancé a entender, pero cuyo tono era el de alguien que acaba de ganar y no entiende por qué no se siente como ganador. Desde el otro lado de la barda del jardín llegó la voz de doña Consuelo, leve pero perfectamente audible en la quietud de la tarde. Buenas tardes, don Rafaelito. ¿Llegó bien? Me asomé por la ventana de la habitación. Ella estaba regando sus macetas con esa dedicación suya, que en realidad es pretexto para no perderse nada de lo que pasa en la calle. Muy bien, doña Consuelo, respondí en voz normal. Gracias por preguntar. Ella asintió con una expresión que decía claramente que había escuchado todo, que no se le había escapado una sola palabra de lo ocurrido en el pasillo, y que estaba archivando esa información con la eficiencia de quien lleva décadas haciéndolo. Puse la maleta sobre la cama sin deshacer. Saqué el cuaderno. Revisé la lista que había completado antes de salir de Puerto Escondido. Cada punto tenía una palomita. Cada documento estaba en su lugar. Cada paso estaba calculado. El candado en mi puerta era exactamente lo que necesitaba que fuera. Evidencia de que Braulio había cometido el primero de varios errores que yo ya tenía documentados y registrados ante notario. Cerré el cuaderno. Puse el teléfono a cargar. Y me recosté en la cama de la habitación de huéspedes, mi propia habitación de huéspedes, en mi propia casa, a esperar que cayera la noche. Afuera, escuché a Braulio hablar por teléfono en voz baja en la sala. No pude distinguir las palabras, pero el tono era el de quien está reportando una victoria. Alguien al otro lado probablemente le dijo que todo iba bien, que el viejo no podía hacer nada, que era cuestión de días, que descansara con esa idea, pensé, que durmiera tranquilo, porque a medianoche yo tenía trabajo pendiente. A las 12 menos cuarto la casa estaba en silencio. Las luces de la recámara de Braulio y Simona llevaban apagadas más de 1 hora. Esperé 15 minutos más, solo para estar seguro, y entonces me levanté. Me vestí despacio en la oscuridad. Pantalón cómodo, camisa vieja, tenis de goma que no hacen ruido sobre el mosaico. Tomé la bolsa pequeña de herramientas que había dejado preparada debajo de la cama antes de salir de vacaciones. No una caja de herramientas completa. Solo lo necesario. Destornillador de cruz, destornillador plano, llave Allen mediana, linterna pequeña de bolsillo. Abrí la puerta de la habitación de huéspedes sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro. En esta casa conozco cada crujido del piso, cada tabla que cede bajo el peso,
cada tramo que hay que pisar pegado a la pared para evitar el sonido. Construí esto ladrillo por ladrillo. Sé dónde está cada tornillo. Llegué frente a la puerta de mi cuarto y encendí la linterna apuntando hacia abajo, lejos de las rendijas que pudieran filtrar luz hacia la habitación de mis vecinos involuntarios. El candado forte estaba ahí, brillante, colgado de una armella recién atornillada sobre la madera. Vi los tornillos, punta de cruz, 4 milímetros, los mismos que uso para las bisagras del armario del patio. 20 minutos después el candado estaba en mis manos, la armella en el bolsillo de mi pantalón y los 2 tornillos en el fondo de la bolsa de herramientas. La puerta de mi cuarto estaba como siempre, sin candado, sin marcas, como si la armella nunca hubiera existido. Los únicos indicios eran 2 agujeros pequeños en la madera, que con la luz del día no llamarían la atención de nadie que no los estuviera buscando. Puse el candado en la mesita de la habitación de huéspedes. Lo miré un momento, no con rabia, con algo más parecido a la satisfacción técnica de resolver un problema sencillo que alguien creyó complicado. Luego me senté a la mesa de trabajo que hay junto a la ventana. Encendí la lámpara de escritorio con la pantalla vuelta hacia la pared para no iluminar la calle. Saqué el cuaderno y empecé la parte que realmente importaba de esa noche. El primer documento no necesitó mucho tiempo. Llevaba semanas pensándolo y ya sabía exactamente qué decía. Tomé una hoja en blanco y redacté el aviso de terminación de comodato. Notificación formal dirigida a Braulio Castillo Ramírez y Simona Solorzano de Castillo, comodatarios del inmueble ubicado en calle Porfirio Díaz número 318, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, en la que el comodante, es decir yo, comunicaba su decisión de dar por terminado el contrato de comodato formalizado ante la Notaría Pública número 14, con un plazo de 30 días naturales para desocupar el inmueble, contados a partir de la notificación oficial. Redactado en lenguaje llano pero preciso, con las referencias exactas al instrumento notarial y al artículo correspondiente del Código Civil del Estado de Oaxaca. Lo releí 2 veces. Estaba bien. El segundo documento tomó más tiempo porque requería exactitud numérica. Saqué las fotografías que había tomado antes de irme de vacaciones. Imágenes de la pared de la recámara de huéspedes donde Braulio había mandado picar para pasar un cable de televisión sin pedirme permiso, de la repisa del corredor que había quitado porque estorbaba, de la puerta principal repintada sin autorización, y redacté un inventario detallado de daños y modificaciones no autorizadas al inmueble. Cada concepto con su descripción y su costo estimado de reparación o restauración. Restitución de repisa de madera con herraje, 1.800 pesos. Reparación y resanado de pared con perforación no autorizada, 4.200 pesos. Restauración de puerta principal al color original cantera gris, incluyendo imprimación y 2 manos de pintura de aceite, 8.000 pesos. Seguí así, concepto por concepto, hasta llegar al total, 47.500 pesos. Lo anoté con claridad en el margen, 47.500 pesos mexicanos. El tercer documento fue el más corto y el más importante. No era una amenaza, no era un alegato emocional. Era una carta de una sola cuartilla, redactada en tono neutro, que comenzaba con una oración directa. Estimado señor Castillo Ramírez, a continuación le presento un resumen de hechos documentados relacionados con su gestión del inmueble de mi propiedad durante los últimos 14 meses. Lo que seguía era una columna de hechos con fechas relativas y montos. Primer concepto: renta de cochera a terceros sin autorización del propietario, durante 14 meses consecutivos, a razón de 3.500 pesos mensuales. Total apropiado sin consentimiento, 49.000 pesos. Segundo concepto: daños y modificaciones no autorizadas al inmueble, según inventario adjunto. Total estimado, 47.500 pesos. Tercer concepto: se adjuntan capturas de pantalla de comunicaciones entre el señor Castillo Ramírez y el licenciado Edgar Montes Arriaga, cédula profesional número que aparecía en los documentos que me había proporcionado Peralta, en las que se discute la viabilidad de tramitar instrumentos notariales sobre el inmueble de mi titularidad sin mi conocimiento o consentimiento. Cuarto concepto: se adjuntan fotografías fechadas de visitas al inmueble por parte de terceros no identificados con instrumentos de medición,
realizadas durante mi ausencia y sin mi autorización. Al final, una sola oración. Mañana a las 9 de la mañana, el licenciado Lisandro Fuentes Ortiz, notario público número 14 de esta ciudad, se presentará en el domicilio mencionado para entregarle notificación oficial. Le sugiero estar presente. Sin firma emocional, sin advertencias, sin dramatismo, solo información. Doblé los 3 documentos, los metí en un sobre grande, los sellé y escribí en la parte de afuera con letra clara: para Braulio Castillo Ramírez. Personal. Luego puse el sobre en el centro de la mesa de la cocina. Encima del sobre, con cuidado, coloqué el candado plateado. Era la 1:40 de la mañana. Me preparé un vaso de agua. Me lo tomé de pie junto a la ventana del patio, mirando el jardín en la oscuridad. Los chiles eran siluetas quietas contra el fondo negro. El chile negro más viejo, el que tardó tanto en dar fruto, tenía ya 3 vainas maduras que había notado antes de salir de vacaciones. Mañana por la mañana habría que cortarlas. Fui a la habitación de huéspedes, me acosté, cerré los ojos. En algún momento entre la 1 y las 3 de la mañana me quedé dormido. A las 8:55, desde la ventana de la habitación, vi llegar el automóvil del licenciado Fuentes. Un Tsuru gris, modelo antiguo, impecablemente lavado, estacionándose frente a mi casa con la puntualidad de quien toma su trabajo en serio. Fui a la cocina. Puse agua para el café. Saqué la taza del patio, la de barro oaxaqueño con el chile negro pintado a mano, mi favorita, y esperé. A las 8:45 escuché el sonido de pasos en la cocina. Los de Braulio son inconfundibles. Pisada pesada, arrastrada, la de alguien que camina como si el piso le debiera algo. Luego silencio. Luego el ruido de la silla al moverse. Luego nada durante varios minutos. Yo estaba en la habitación de huéspedes, sentado en el borde de la cama, con la taza de café entre las manos, esperando. El primer sonido que rompió el silencio fue un resoplido. Luego el crujido del papel. Luego otro silencio, este más largo, más denso, del tipo que no se llena con palabras porque quien está en medio de él no encuentra ninguna que le sirva. Escuché que marcaba un número. 1 vez, 2 veces. Al tercero dijo en voz baja, con un filo distinto al de su tono habitual: «Contéstame, Edgar». Pausa. «Edgar, llámame en cuanto puedas. Es urgente». El licenciado Montes no iba a contestar. Eso lo sabía yo, porque la notaría le había enviado su copia del paquete de documentos por mensajería la tarde anterior, con acuse de recibo. Para ese momento, el licenciado Montes ya sabía exactamente qué había pasado y estaba decidiendo cuánto le convenía seguir involucrado. A las 9:02 sonó el timbre de la puerta principal. Me levanté despacio, tomé la taza de café, la de barro oaxaqueño con el chile negro pintado a mano, y fui al pasillo. Braulio ya estaba en la sala, con el sobre abierto y los papeles en la mano, la cara de un color que no le había visto antes, entre blanco y gris, como masa de tlayuda antes de que le dé el calor del comal. La mandíbula levemente abierta, los ojos moviéndose entre la puerta y los documentos, con el movimiento nervioso de quien no sabe hacia dónde mirar primero. Simona estaba sentada en la silla del comedor, con las manos sobre la mesa y los dedos entrelazados. Había leído la carta. Eso se notaba en su postura, en la rigidez de los hombros, en la manera en que no levantaba la vista. Abrí la puerta. El licenciado Lisandro Fuentes Ortiz entró con su traje oscuro de siempre, su maletín delgado y esa calma específica suya de quien ha hecho este tipo de visita docenas de veces y sabe exactamente cómo se desarrollan. Saludó con un movimiento de cabeza. «Buenos días. ¿El señor Braulio Castillo Ramírez?» Braulio dio un paso hacia adelante. Los papeles que traía en la mano crujieron porque los dedos los apretaban sin darse cuenta. «Soy yo». El licenciado Fuentes abrió el maletín con eficiencia, sacó el sobre oficial con el sello de la notaría y se lo extendió con ambas manos. «Le hago entrega formal del aviso de terminación de contrato de comodato sobre el inmueble ubicado en calle Porfirio Díaz, número 318, Colonia Centro, suscrito entre usted, la señora Simona Solorzano de Castillo, y el propietario registrado, don Rafael Solorzano Vega. El plazo de 30 días naturales para desocupar el inmueble comienza a correr a partir del día de hoy. Adjunto encontrará también la demanda de restitución de daños y perjuicios
por 96.500 pesos, así como la constancia del registro público de la propiedad sobre la anotación preventiva vigente en el inmueble. Braulio tomó el sobre. Lo sostuvo con las dos manos como si no supiera qué hacer con él. Sus dedos, noté, no estaban del todo firmes. «¿Qué es esto?», dijo, y la pregunta sonó genuinamente desconcertada, no agresiva, como si todavía estuviera intentando calcular cuándo había perdido el control de la situación. «Es exactamente lo que dice», respondió el licenciado Fuentes, y dio media vuelta hacia la puerta con la misma naturalidad con la que había entrado. Yo estaba recargado en el marco del pasillo. Tomé un sorbo de café. Braulio me miró. Por primera vez desde que lo conozco, vi en su cara algo que no había estado ahí antes. La duda. No enojo. Eso lo maneja bien. No desprecio. Ese es su idioma natural. Sino duda genuina. La de alguien que construyó un plan sobre una premisa que acaba de resultar falsa. «Tú», empezó, «no tienes derecho». «Al contrario», dije. Puse la taza sobre la mesita del pasillo. «Ahora tengo solo derechos. Tú tienes 30 días». Simona no dijo nada. Tenía los ojos fijos en sus manos sobre la mesa. Braulio abrió la boca. La cerró. Volvió a abrir. Lo que salió no fue una respuesta articulada, sino algo más parecido al sonido que hace el agua cuando encuentra un caño tapado. Presión sin salida. Se dio vuelta, agarró el celular de la mesita de la sala y salió al patio trasero hablando en voz baja, pero con esa tensión en la mandíbula que se ve a 3 metros de distancia. Alcancé a escuchar, por la ventana entreabierta del pasillo: «Edgar, tenemos que movernos rápido, muy rápido». Me quedé donde estaba. Terminé el café y pensé que el licenciado Montes iba a tener una mañana interesante. 3 días después de la visita del licenciado Fuentes, recibí una notificación del juzgado familiar de primera instancia. La sostuve sobre la mesa del comedor durante un buen rato, leyéndola con la calma de quien ya esperaba algo así. Era una demanda de medidas provisionales interpuesta por Braulio Castillo Ramírez en contra de Rafael Solorzano Vega. Los argumentos eran los siguientes: que el suscrito había ejercido presión verbal y psicológica sobre los cohabitantes del inmueble, que había generado un ambiente de hostilidad incompatible con la convivencia familiar, y que solicitaba al juez que ordenara al propietario abstenerse de interferir en el uso pacífico del inmueble durante el proceso. No había una sola prueba adjunta, ni un testimonio, ni una grabación, ni un documento. Solo la afirmación escrita de Braulio y la firma del licenciado Montes al calce. Lo primero que pensé fue: ¿cuánto tiempo tienen para hacer esto? Lo segundo: Montes sabe perfectamente que esta demanda no va a prosperar. Su objetivo no es ganarla. Su objetivo es que el proceso consuma tiempo mientras Braulio busca otra salida. Un juzgado familiar tarda entre 4 y 8 semanas en resolver una solicitud de medidas provisionales. Para entonces, el plazo de 30 días del comodato habría vencido. Pero si hay un proceso judicial activo, cualquier desalojo se complica. Era un movimiento de reloj. Comprar tiempo. Nada más. Esa tarde llamé a la licenciada Clementina Arredondo, abogada especialista en materia inmobiliaria, cuyo despacho quedaba a 6 cuadras de mi casa sobre García Vigil. Me la había recomendado el licenciado Fuentes, no como amigo, sino como colega con buena reputación en los juzgados de Oaxaca. Le conté el caso en 20 minutos. Le mandé los documentos por correo esa misma noche, y al día siguiente nos reunimos en su oficina a las 10 de la mañana. Su despacho era pequeño pero ordenado, con estantes hasta el techo llenos de expedientes etiquetados con la pulcritud de quien no pierde el hilo de nada. Clementina Arredondo tiene unos 45 años. Usa lentes de armazón delgada, habla despacio y elige cada palabra como si las estuviera pesando. Después de revisar el expediente durante 10 minutos en silencio, levantó la vista y dijo: «Es un papel. Respondemos con papel. Le pagué 25.000 pesos de honorarios por la representación del caso». Lo que siguió fue una semana de movimientos paralelos que yo seguía desde casa, con la misma atención con que antes seguía los indicadores de evaluación de una propiedad. Datos, documentos, tendencias. Clementina preparó la contestación a la demanda, adjuntando el contrato de comodato protocolizado, la revocación de poderes, la anotación preventiva del registro público, el inventario de daños firmado ante notario y las fotografías con fecha. 9 documentos en total,
todos con sello oficial, todos con referencia cruzada. La demanda de Braulio, comparada con ese expediente, parecía un boceto a lápiz frente a un plano arquitectónico. Pero mientras eso avanzaba, Peralta me envió algo que no esperaba. Un martes por la tarde llegó a mi teléfono un mensaje corto con una imagen adjunta. El auto Sentra gris que Braulio compartía parcialmente con Simona, el mismo que había usado para llevar a los conocidos con ruleteras a mi casa, aparecía en el estacionamiento de una agencia de compraventa de autos usados sobre la carretera a Mitla. Peralta había seguido a Braulio hasta allá esa mañana. Según su reporte, Braulio había estado adentro de la agencia cerca de 40 minutos. El auto estaba a nombre de Simona en un 50%. Si Braulio lo vendía sin su consentimiento, cometía un acto de disposición unilateral sobre un bien conyugal. Si lo vendía con su consentimiento, Simona estaría colaborando activamente en sacar activos del alcance de cualquier reclamación futura. Le mandé el reporte a Clementina esa misma tarde. Su respuesta llegó 2 horas después. Perfecto. Lo incorporamos al expediente como indicio de disposición irregular de bienes. Esto afecta la credibilidad del demandante ante el juez. Esa noche Simona llamó. No era la primera vez que hablábamos desde que había regresado de Puerto Escondido, pero sí era la primera vez que me llamaba ella, de noche, con Braulio aparentemente fuera de la casa. Su voz sonaba distinta, más baja, con esa textura de quien ha estado llorando pero ya terminó y no piensa empezar de nuevo. «Papá», dijo, «¿sabes que él quería vender la casa?» «Sí». Silencio. Yo no sabía todo. Él me decía que era para ordenar las cosas, que legalmente era más seguro para mí si el inmueble estaba a nombre de los dos. Yo... No terminó la oración. No era necesario. ¿Firmaste algo?, pregunté. No. Nunca me presentó nada para firmar. Decía que todavía estaba en trámites. Bien. Otro silencio. Más largo. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio? Era una pregunta justa. Me tomé un momento antes de responder. Porque no estaba seguro de qué sabías tú y qué no. Y porque necesitaba tener todo documentado antes de hablar con alguien. ¿Y ahora? Ahora estoy documentado. Escuché que tomaba aire. Papá, yo no quiero... Se detuvo. Volvió a empezar. Yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí. Lo sé. ¿Qué va a pasar? Pensé en cómo responder eso con honestidad, sin decirle más de lo que convenía en ese momento. Voy a proteger lo que construí. Y voy a proteger lo que algún día debería ser tuyo. Si quieres que eso suceda, necesitas empezar a pensar qué quieres tú, Simo. No lo que él quiere. Tú. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más firme. Ya estoy pensando. Colgamos sin más. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando el patio desde la ventana. Las plantas de Chile eran formas oscuras en la noche, quietas, sin apuro. Al día siguiente, Clementina me llamó a las 11 de la mañana. Don Rafael, terminé de revisar la documentación que presentó el licenciado Montes en el juzgado. Hay algo que necesito mostrarle en persona. Hoy, si puede. El tono de su voz no era de alarma. Era el tono de quien acaba de encontrar algo que cambia el tablero por completo. Fui al despacho de Clementina esa misma tarde. Me esperaba con el expediente abierto sobre la mesa, 2 hojas marcadas con señaladores amarillos, y la expresión de quien acaba de encontrar una termita en una viga que parecía sólida. «Siéntese, don Rafael», dijo, y señaló la silla frente a su escritorio. Me senté. Ella colocó las 2 hojas frente a mí y puso el dedo sobre un párrafo en la segunda página del dictamen jurídico que el licenciado Montes había preparado para Braulio semanas atrás, el que Peralta había conseguido y que ya formaba parte del expediente. El licenciado Montes clasificó su propiedad en la calle Porfirio Díaz como bien susceptible de integración al patrimonio conyugal de la sociedad Castillo Solorzano. Dijo, fundamentó eso en el artículo 189 del Código Civil de Oaxaca, que regula los bienes de la sociedad conyugal. La miré. La propiedad fue construida y registrada a mi nombre 12 años antes de que Simona se casara con Braulio. Exactamente. Clementina no sonrió, pero algo en su tono lo hacía por ella. El artículo 189 aplica a bienes adquiridos durante el matrimonio. Su casa fue inscrita en el registro público en el año 2003. El matrimonio de su hija fue en el año 2022. Son 19 años de diferencia.
El licenciado Montes sabía eso, o debía saberlo. Lo que hizo no fue un error de interpretación. Fue una afirmación deliberadamente incorrecta en un documento jurídico para sostener una estrategia de apropiación. Me quedé en silencio un momento, procesando lo que eso significaba. ¿Es causal de queja ante el colegio? Es causal de queja, de amonestación formal, y dependiendo de cómo resuelva el Consejo de Honor, de suspensión temporal de la cédula. Pausa. ¿Quiere que procedamos? Le respondí que sí. A la mañana siguiente, un martes, llegué al edificio del Colegio de Abogados del Estado de Oaxaca, sobre Avenida Juárez, a las 10 en punto. La queja formal contra Edgar Montes Arriaga quedó presentada antes del mediodía, con copia certificada del dictamen, el extracto del Código Civil, la escritura original de mi propiedad con fecha del año 2003 y el acta de matrimonio de Simona y Braulio con fecha del año 2022. 19 años de diferencia, en blanco y negro, con sello del registro civil. La secretaria que recibió el expediente revisó los documentos con la mirada profesional de quien ha visto muchas quejas y sabe distinguir las sólidas de las que solo generan papeleo. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Le enviamos acuse de recibo en 48 horas». Salí a la calle. Caminé una cuadra hasta una banca en el jardín de la plaza y me quedé sentado 5 minutos bajo el sol de Oaxaca. No con euforia, con algo más parecido a la sensación que uno tiene cuando cierra un expediente de evaluación complejo. La satisfacción tranquila de que los números cuadran. El licenciado Montes recibió la notificación del colegio al día siguiente. Clementina me informó esa tarde que Montes había llamado al juzgado para retirar su firma de la demanda de medidas provisionales que Braulio había presentado. Sin la firma de un abogado con cédula vigente, la demanda quedaba sin efecto procesal. El juzgado familiar archivó el expediente 3 días después por falta de representación legal válida. Cuando recibí esa noticia, estaba en el patio podando los chiles. Leí el mensaje de Clementina, lo guardé en el bolsillo y seguí podando. Esa noche llamé a Simona. «¿Tienes un momento?», le pregunté. «Sí. Mañana necesito que vengas a la notaría número 14 conmigo. El licenciado Fuentes tiene un documento que quiero que leas». Silencio breve. «¿Qué documento?». «El testamento nuevo. Con las condiciones». Otro silencio, más largo. «¿Puedo preguntar qué dice?». «Sí. Te dejo el inmueble de Porfirio Díaz. A ti». Pausa. «Con una condición vinculada a un fideicomiso bancario. Podrás disponer libremente del bien una vez que el señor Castillo Ramírez haya firmado ante notario la renuncia expresa a cualquier derecho, acción o reclamación sobre el inmueble, o en su defecto, una vez que el vínculo matrimonial entre ustedes haya sido disuelto por sentencia firme. Hasta entonces, el licenciado Fuentes administra el fideicomiso». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era duda. Era el silencio de alguien que está procesando que alguien la cuidó incluso cuando ella no lo merecía del todo. «¿Por qué me lo estás dejando a mí?». «Porque tú eres mi hija». Pude haberme puesto de su lado completamente. «Pero no lo hiciste». Al día siguiente fuimos juntos a la notaría. El licenciado Fuentes leyó el testamento con su habitual economía de palabras y su habitual precisión. Simona escuchó con las manos en el regazo. Cuando el licenciado terminó, ella se quedó mirando la hoja un momento. Luego levantó la vista hacia mí. «¿Pudiste habernos corrido a los dos?». «Pude». «¿Por qué no lo hiciste?». «Porque tú eres mi hija», repetí, «y porque una casa sin familia no es una casa». Firmamos los documentos. El testamento quedó protocolizado con el fideicomiso bancario establecido en las condiciones que había diseñado semana a semana desde Puerto Escondido. Esa noche, Braulio se enteró del contenido del testamento. No sé cómo, pero se enteró. Simona me dijo después que cuando él leyó las condiciones del fideicomiso, que la propiedad quedaba blindada contra cualquier reclamación suya hasta que renunciara por escrito o hasta que se divorciaran, su cara hizo algo que ella no le había visto nunca. Se puso pálido, dejó caer el papel sobre la mesa y se quedó sentado en silencio durante varios minutos sin decir nada. Ese silencio, me imagino, fue el sonido de un plan de 5 años derrumbándose en tiempo real. 4 semanas después de la notificación oficial, Braulio Castillo Ramírez salió de la calle Porfirio Díaz, 318, con 2 maletas medianas
y una bolsa de plástico. No hubo escena. No hubo discusión. Solo el sonido de la puerta verde botella cerrándose a sus espaldas y el ruido de sus pasos alejándose hacia la calle. Simona no salió a despedirlo. Yo estaba en el patio, revisando los chiles de la mañana. Escuché la puerta. No me moví. 2 semanas después, Simona presentó la solicitud de divorcio ante el juzgado familiar por mutuo acuerdo, dado que Braulio no tenía ya ni incentivo ni herramientas para complicar el proceso. La deuda de 340.000 pesos que tenía con su acreedor privado seguía siendo exclusivamente suya. Sin la casa de Porfirio Díaz, no tenía activo ninguno con qué negociar ni con qué pagar. Ese era su problema. Ya no era el mío. El licenciado Edgar Montes Arriaga recibió amonestación formal del Colegio de Abogados con inscripción en su expediente de la cédula. No pedí la sanción máxima. Con el registro en el colegio era suficiente. En esta profesión, la reputación es el único capital que no se puede recuperar con tiempo. El garaje lo renté de nuevo, esta vez con contrato formal ante notario. 3.800 pesos mensuales. Domiciliación bancaria. Copia de escritura adjunta al contrato. Todo en regla. Todo documentado. La mañana siguiente a la salida de Braulio, salí al patio a las 6. El sol apenas empezaba a calentar los adoquines y el aire olía a tierra húmeda y a pan de la panadería de la esquina. Agarré la regadera y fui de planta en planta, despacio, como cada mañana. Los chiles estaban bien. Desde el otro lado de la barda llegó la voz de doña Consuelo, puntual como siempre. «Buenos días, don Rafaelito. ¿Todo en orden por allá?» La miré. Ella sostenía su taza de café con las 2 manos y tenía esa expresión suya de quien ya sabe la respuesta, pero pregunta por cortesía. «Todo en orden, doña Consuelo», respondí. Ella asintió con la satisfacción discreta de quien ha sido testigo de algo que valió la pena. Semanas después, ya entrado el otoño, Simona cocinó mole negro. El olor llenó la casa desde temprano. Chocolate amargo, chile mulato, especias que necesitan horas para encontrarse. Puse sobre la mesa los chiles más maduros del patio, los que había cuidado todo el año. Cenamos juntos por primera vez en mucho tiempo, sin hablar del pasado, sin necesitarlo. La casa en la calle Porfirio Díaz, 318, seguía siendo mía. 240 metros cuadrados construidos ladrillo por ladrillo, valuados en 3.200.000 pesos, con la escritura en regla, el registro público limpio y el fideicomiso establecido para cuando llegara el momento. 35 años valuando propiedades me habían enseñado una sola cosa con certeza, que el valor real de un bien no está en los metros ni en el precio de mercado. Está en quién lo construyó, con qué y por qué. Esta casa la construí yo, y eso, al final, era lo único que había que saber. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.